Nunca me han gustado las sorpresas. No por miedo, sino por esa sensación incómoda de que algo escapa de mis manos. Mi vida ha sido una secuencia cuidadosamente orquestada durante años. Aquí, en una casa con fachada de piedra y patio interior en una tranquila urbanización de Benicàssim, cerca de Castellón, cada cosa tiene su lugar. Mis días empiezan a las 7:30 con café solo, siguen con yoga suave en el porche, y por las tardes leo o coso mientras Julián, mi marido, ve las noticias. Así he vivido. Así me siento segura. Hasta aquel jueves. Eran cerca de las 5 cuando Rocío, mi amiga de toda la vida, me llamó con esa mezcla de urgencia y dulzura que suele usar cuando necesita algo. Clara, perdona que te moleste así, es sobre Álvaro. ¿Tu hijo? ¿Qué ha pasado? Tenía un piso reservado aquí en Castellón por su pasantía, pero ha habido un problema con el contrato. Es solo por unas semanas. ¿Podría quedarse con vosotros? Yo dudé, claro. No porque me incomodara tener a alguien en casa, sino porque el simple hecho de alterar mi orden me revolvía por dentro. Pero Julián, como siempre, lo encontró encantador. Por supuesto, mujer. Que venga. Así Clara no se siente tan sola por las mañanas, bromeó. Yo asentí, casi en automático. Álvaro llegó esa misma tarde con una mochila al hombro y una sonrisa discreta. No era como lo recordaba, la última vez lo vi con el pelo revuelto y un móvil pegado a la oreja, adolescente aún. Ahora tenía un aire más maduro, con barba rala, una mirada tranquila y una forma de moverse que, sin querer, imponía cierta presencia. Gracias por recibirme, me dijo al saludar, con voz baja. Después de la cena, mientras Julián subía a leer, yo bajé a por agua. Álvaro estaba en la cocina, con una taza entre las manos, descalzo. La luz amarilla iluminaba solo parte de su rostro. Vestía una camiseta sencilla, sin dibujos, y un pantalón gris claro. No hablamos mucho. Apenas un gesto con la cabeza. Pero en ese breve instante, algo en mí se activó. Vi cómo levantaba la taza con lentitud. Sus manos eran largas, cuidadas, y por alguna razón me fijé en sus uñas limpias. Un detalle tan banal y a la vez tan íntimo. Me sorprendí peinándome el pelo detrás de la oreja, como si me preparara para algo. Me di cuenta de que mi pijama, aunque modesto, dejaba entrever más de lo que habría querido. Me ajusté la parte superior y salí de la cocina con un nudo en la garganta que no supe explicar. Esa noche no dormí. Julián roncaba, sereno, mientras yo repasaba en mi mente la escena una y otra vez. Me recriminaba por ser tan susceptible. Pero al amanecer, al ver a Álvaro en la terraza con un cuaderno de bocetos entre las piernas, sentí algo nuevo. Una especie de electricidad suave. Llevaba una camisa blanca abierta hasta el pecho, y el sol le marcaba los pómulos. Me saludó solo con una mirada. Yo respondí con una sonrisa tensa y fui al baño sin saber por qué me estaba maquillando a esa hora. Escogí una blusa color coral, ajustada pero discreta. Un pantalón de lino blanco que caía con elegancia sobre mis sandalias. Añadí unos pendientes pequeños de nácar, los que Julián ya no notaba pero que a mí me hacían sentir, mujer. Durante el desayuno, fingí normalidad. Pero cada vez que Álvaro se movía, que se pasaba la mano por el cabello o mordía la tapa del bolígrafo, yo lo notaba todo. No había intención por su parte. No era eso. Era su forma de estar, como si tuviera un control absoluto sobre su cuerpo, sin esfuerzo. Al mediodía, mientras doblaba ropa en la sala de plancha, escuché el sonido de la ducha de abajo. La que apenas usamos. Tuve un impulso inexplicable. Bajé con la excusa de coger un libro del estante del pasillo. La puerta del baño estaba entornada. Un vapor cálido escapaba por la rendija, junto con el aroma del jabón de sándalo. Sobre una silla, vi su camisa oscura, colgada con descuido.
Y junto al lavabo, su peine de madera, junto a uno de mis frascos de crema facial. Un objeto suyo, al lado de uno mío. Me quedé allí, de pie, sin atreverme a entrar. No era miedo. Era respeto a ese instante. Por la noche, intenté evadirlo. Me refugié en la cocina preparando una cena elaborada, sin sentido. Julián hablaba sobre fútbol, Álvaro respondía con monosílabos. Yo no participaba. Me limitaba a observar las sombras que se movían en la pared con la luz del comedor. Al día siguiente, Rocío trajo una bolsa con ropa lavada. Me miró con una sonrisa rara. «Tú siempre sabes poner orden, Clara?» me dijo al entregármela. No respondí. Lo tomé como un halago, pero sus ojos me buscaron con algo más que complicidad. ¿Sospecha? Llevé la bolsa a la lavandería. Puse una camisa de Álvaro sobre la secadora aún caliente. El calor subía por mis brazos. La tela era suave, como piel fina. La toqué más de lo necesario. Me senté en el banco bajo la ventana y cerré los ojos unos segundos. Entonces escuché sus pasos. No me giré. ¿Te echo una mano?, preguntó. Le tendí una camiseta sin mirarle. Se sentó a mi lado. El banco era angosto. Nuestras piernas se rozaban, no por descuido sino por imposibilidad de espacio. No me aparté. Él tampoco. Sus manos trabajaban con las prendas, igual que las mías. Pero sentía su calor, su aliento, su cuerpo. Mi corazón palpitaba en la garganta. En un momento, al dejar una prenda sobre la pila, su brazo rozó el mío. No fue accidental. Tampoco fue premeditado. Fue inevitable. Me giré, lentamente. Nuestros rostros estaban a apenas un suspiro. Su mirada era serena, oscura, como si ya supiera todo. El beso llegó sin aviso. Pero fue breve, contenido. No hubo invasión, ni urgencia. Solo un roce suave, un roce que dolía por lo que no decía. Se separó enseguida. Se levantó sin hablar, como si nada hubiera ocurrido. Yo me quedé sentada, con las manos sobre las rodillas, el banco bajo mí todavía cálido. Esa noche, al ordenar las tazas, vi su reflejo cruzar el pasillo. No se detuvo. No me buscó. Pero su presencia me sacudió como una corriente silenciosa. Y supe que la estructura que había construido durante tantos años comenzaba a tambalearse. Durante años, mi vida se había sostenido sobre el equilibrio entre lo visible y lo que callamos. Lo que se ve desde fuera, una casa en orden, un matrimonio estable, rutinas que se repiten como una coreografía, y lo que permanece dentro, silencioso. Álvaro, con su forma discreta de estar, con sus silencios que hablaban más que muchas palabras, estaba empezando a mover piezas que yo creía fijas desde hacía mucho tiempo. El lunes por la mañana, bajé más temprano que de costumbre. Julián se había ido a Valencia para una reunión de trabajo. Yo me preparé un café sin ruido, con movimientos suaves, intentando no despertar a Álvaro. Pero al pasar por la terraza, lo vi allí, sentado ya con sus planos, tomando notas en su cuaderno de papel grueso. Vestía una camiseta oscura de algodón y pantalones claros. Iba descalzo. Me sorprendió que ya estuviera tan despierto, tan en calma, tan dentro de su mundo. ¿No duermes?, pregunté desde la puerta. Poco. Me gusta trabajar con luz natural, antes de que el sol dé de lleno. Asentí, sin saber qué más decir. Me apoyé en el marco de la puerta. Me di cuenta de que mi pijama era más corto de lo que pensaba. Una bata fina me cubría apenas los hombros, pero no los brazos. No era provocativo, no lo había escogido para gustar, pero de pronto me sentí expuesta. Él no dijo nada. Ni una mirada de más,
ni un gesto inapropiado. Solo siguió escribiendo. Y, sin embargo, su presencia me afectaba como si mi cuerpo reconociera algo antes que mi mente. Subí y me duché. Me vestí con un conjunto ligero, blusa sin mangas color crema y una falda midi plisada. Añadí un pequeño colgante dorado y recogí el cabello en una coleta baja. Me puse un perfume suave, cítrico, como un escudo invisible. Me sentía inquieta. Como si algo fuera a pasar. O como si ya hubiera pasado y no quisiera nombrarlo. La mañana transcurrió con normalidad. Álvaro salió a su pasantía y yo aproveché para ordenar su habitación. No era necesario, pero lo hice igual. Las sábanas aún guardaban el calor. El armario estaba semiabierto, con sus camisas colgadas con precisión. Me detuve un momento frente a una de ellas. Toqué la tela. Era fresca, de lino fino, aún con un leve aroma a jabón. La doblé con más cuidado del habitual y sentí un estremecimiento en la palma. Me detuve. Respiré hondo. ¿Qué me estaba pasando? Por la tarde, fui al mercado. Compré fruta fresca, pan de centeno, un queso curado de la zona que sabía que le gustaba a Julián. También, sin darme cuenta del todo, elegí una tableta de chocolate negro. Álvaro había mencionado una vez que era su favorito. Lo eché en la bolsa sin pensar. A la vuelta, me crucé con Rocío. Estaba saliendo de una tienda de ropa interior. Clara, ¡qué sorpresa! ¿Tú también vienes a pecar con encaje? Rió, levantando una bolsa de papel rosa. Yo fingí reír con ella. No, yo solo fruta y pan. Nada emocionante. Me miró de arriba abajo con esa mezcla de amiga de toda la vida y mujer que ya he intuido más de la cuenta. Estás distinta, ¿sabes? Dijo, casi con ternura. Tienes algo en la mirada. Como si te acabaras de acordar de que sigues viva. No supe qué responder. Al llegar a casa, preparé limonada fresca. Álvaro volvió al final de la tarde, algo acalorado por la caminata. Llevaba los rizos algo húmedos, una mochila colgada al hombro y una camiseta que le quedaba justa. Me sorprendí observando su espalda cuando subía las escaleras. «Hay limonada en la nevera», le dije antes de que desapareciera. «Gracias, ahora bajo». Cuando lo hizo, se había cambiado de ropa. Iba con un pantalón corto gris y una camisa blanca suelta, abierta hasta el pecho. Iba descalzo otra vez, y sus pasos eran tan silenciosos que no lo oí llegar hasta que estuvo detrás de mí en la cocina. ¿Puedo ayudarte con algo? Si quieres cortar el pan, dije, intentando parecer natural. Se colocó a mi lado. Ambos frente a la encimera. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Era como si ambos estuviéramos sintonizados en la misma frecuencia. Mientras él cortaba, yo colocaba los platos sobre la mesa. Un momento nuestras manos se rozaron al mismo tiempo sobre la tabla. No nos miramos. No hicimos gesto alguno. Pero ambos lo notamos. La cena fue tranquila. Julián llegó más tarde y se mostró algo cansado. Álvaro hablaba poco, pero escuchaba con esa atención suya que parecía absorber cada palabra. Al final de la noche, al recoger, me di cuenta de que Álvaro había dejado su cuaderno de dibujo sobre la mesa del porche. Lo tomé con intención de devolvérselo, pero al abrirlo para ver si tenía su nombre escrito dentro, me encontré con una página doblada. No pude evitar abrirla. Era un boceto de una estructura moderna, limpia, minimalista. Una casa suspendida, con ventanales amplios y una mujer de espaldas, observando el mar desde una terraza. Llevaba un vestido largo que, sin ser idéntico, se parecía al que yo había usado el día de la barbacoa. La silueta tenía el cabello recogido en un moño bajo. No había nombre. No había firma.
Solo una pequeña frase escrita con lápiz al margen. Las cosas que no se dicen también pesan. Me quedé helada. Cerré el cuaderno con cuidado y lo dejé donde lo había encontrado. Esa noche no dormí. Me giré una y otra vez en la cama. Julián dormía tranquilo, como siempre. Yo tenía la mente llena de preguntas que no quería formular. ¿Era real lo que estaba pasando? ¿Era solo imaginación? Al día siguiente, el cielo amaneció gris. Bajé temprano. Álvaro no estaba en la casa. Su cuarto vacío. Me sentí aliviada. Y también decepcionada. Pasé la mañana limpiando la casa con una energía casi violenta. Pasé el trapo 2 veces por los mismos muebles. Saqué los cojines al patio. Me encerré en la lavandería y planché incluso los paños de cocina. Mis manos necesitaban moverse para que la cabeza se apagara. Por la tarde, mientras tendía unas sábanas, escuché la puerta. Álvaro había vuelto. Fui a caminar por la costa, dijo desde la entrada. Hacía falta aire. Asentí sin girarme. Él entró en la cocina. No subió. Se quedó allí, en silencio. ¿Puedo hacerte una pregunta, Clara? Su voz era baja, muy cerca. Me giré despacio. Estaba de pie, con una bolsa de pan en la mano. Me miraba sin tensión, sin ansiedad. Solo con calma. Sí, claro, dije, con voz temblorosa. ¿Alguna vez has hecho algo solo porque lo sentías, aunque supieras que no debía hacerse? Esa frase me atravesó. No sabía si era una confesión o una invitación. Sí. Lo he hecho, respondí. No añadió más. Salió al patio, como si la conversación no hubiera existido. Como si solo necesitara saber que no estaba solo en esa forma de sentir. Esa noche, soñé que caía al mar desde una barandilla muy alta. Y que en lugar de hundirme, flotaba. Hay momentos que no se pueden medir por el reloj, sino por lo que dejan dentro. Y desde que encontré aquella frase escrita en su cuaderno, las cosas que no se dicen también pesan, ya no pude seguir fingiendo que todo seguía igual. El equilibrio se rompía sin estruendo, como esas grietas finas que apenas se ven, pero que anuncian un derrumbe. El jueves, Julián propuso que saliéramos los 3 a una exposición de arte contemporáneo en el Paseo Marítimo de Castellón. Era parte de un evento cultural organizado por el ayuntamiento, con esculturas efímeras, instalaciones de luz y música ambiental. Álvaro no pareció entusiasmado, pero aceptó con una de sus sonrisas suaves. Así también conoces algo más que planos y estructuras, dijo Julián, sin sospechar la dimensión de esas palabras. Ese día, me vestí con un cuidado que no supe disimular ni ante mí misma. Escogí un vestido largo de algodón azul noche, sin escote, con manga francesa y una caída fluida. Acompañé con unas sandalias planas de cuero trenzado, y me recogí el cabello en una trenza suelta. No había en mi atuendo nada provocador. Y, sin embargo, cada detalle tenía intención. Como si me vistiera para recordarme que existía. Nos subimos al coche poco antes de las 8. Julián condujo, animado, hablando de sus años universitarios, de cuando paseaba en moto por esa misma avenida en los 90. Álvaro iba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra el cristal, en silencio. Llevaba una camisa clara, los primeros botones desabrochados, y pantalones oscuros. Sus ojos estaban fijos en el mar a lo lejos. La brisa marina nos recibió como una promesa cuando llegamos. Todo parecía suspendido en otro ritmo, luces cálidas colgadas entre postes de madera, música suave saliendo de altavoces discretos, niños corriendo entre esculturas de hierro oxidado. La realidad cotidiana quedaba atrás. Caminamos entre estructuras que desafiaban la lógica, como si el arte pudiera torcer las leyes de la gravedad. En un momento,
nos detuvimos ante una instalación en forma de pasarela suspendida. Desde cierto ángulo, parecía flotar. Álvaro se adelantó unos pasos, sacó su cuaderno del bolso y lo abrió. Me acerqué sin pensar. Él me mostró un boceto, una casa sobre un acantilado, con ventanales enormes y una escalera exterior en espiral. Es inestable, dijo con voz suave, pero aguanta. No se refería solo al dibujo. En la esquina del papel, una figura femenina apenas delineada, de pie en el balcón. El vestido tenía vuelo. Como el mío. No supe qué responder. Bajé los ojos. La arena del paseo se metía entre mis sandalias. El viento me acariciaba el cuello. Sentía el peso de su mirada, pero no la enfrenté. Nos alejamos un poco del grupo. Julián charlaba con un escultor local. Me acerqué a la barandilla de madera que daba al mar. El sonido de las olas era constante, como un secreto que no cesa. Sentí cuando él se colocó a mi lado, sin tocarme. El silencio entre nosotros no era hueco. Era espeso. Como si algo invisible llenara el espacio. Su hombro rozaba el mío, apenas. Pero el contacto era suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara. No había caricias, no había palabras. Pero el deseo no necesita nombre para existir. Solo presencia. Volvimos al coche entrada la noche. Álvaro dormía en el asiento trasero. Su cuaderno descansaba sobre sus piernas. Al subir, lo colocó sobre las mías. Para ti, me dijo sin más. No me dio opción. Ni pregunta. Ni explicación. En casa, me duché despacio. El agua caliente me ayudó a calmarme, pero también a recordar cada cosa con más nitidez. Al salir, aún con el cabello húmedo, abrí el cuaderno. Pasé las páginas hasta encontrar la hoja doblada. Era el mismo dibujo de antes. Pero esta vez, la figura femenina estaba coloreada. Llevaba un vestido azul. Como el mío. Y en una esquina, con letra precisa. Tú eres la parte que sostiene la estructura. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. No sabía si era una declaración, una advertencia o un reflejo. Pero lo que sí supe es que ya no podía seguir pretendiendo. Esa noche, fingí dormir. Julián leía como siempre. Apagó la luz sin sospechar nada. Cuando su respiración se hizo profunda, me levanté. Crucé la casa en penumbra. Abrí la puerta del balcón sin hacer ruido. Y allí estaba él. De pie, junto a la barandilla. Sostenía una copa de vino. Me miró sin sorpresa. Como si supiera que vendría. Yo tampoco me sorprendí de encontrarlo. Me acerqué despacio. Él alzó la copa y me la ofreció. Bebí. No hablamos. El aire estaba lleno de cosas que ya no necesitaban pronunciarse. Solo compartíamos el mismo espacio, la misma duda, la misma pulsación acelerada en el pecho. Su mano rozó la mía, apenas. Pero no fue un gesto inocente. Fue una confirmación. Y, sin embargo, no pasó nada más. Ningún beso. Ningún impulso desbocado. Solo la certeza compartida de que estábamos en el mismo borde. Un sonido nos sobresaltó. La puerta del salón se abrió. Julián apareció medio dormido, con los ojos entornados. ¿No puedes dormir?, me preguntó. Asentí, sin voz. Él no insistió. Cerró la puerta con cuidado. Pero en ese gesto, en esa calma, entendí todo el vértigo de lo que no habíamos hecho. De lo que podría haber pasado. Volví a la cama. Pero ya no dormí.
La mañana siguiente amaneció con una niebla suave que parecía haber salido de mis propios pensamientos. El cielo, cubierto, apagaba los colores del jardín. Caminé descalza por el suelo frío de la cocina, como si necesitara comprobar que aún estaba allí, que el mundo seguía en pie, que yo no me había evaporado en la noche. Julián ya había salido a una reunión en Castellón. Lo escuché preparar su café y marcharse sin hacer ruido. No dejó una nota. No me dio un beso en la frente. No era extraño. Pero esa ausencia mínima me dejó una grieta en el pecho. La casa, vacía, era otra. Como si ella también guardara silencio por algo que no sabía cómo nombrar. Me preparé un té, sin azúcar, y me senté en el porche, envuelta en una manta de algodón. Llevaba una camiseta blanca, grande, de esas que una guarda para estar por casa. Las mangas cubrían hasta mis nudillos, y mis piernas, cruzadas sobre la silla, estaban desnudas hasta la rodilla. No era coquetería. Era comodidad. O tal vez era necesidad de sentirme ligera, real. Escuché pasos en la escalera. No tuve que girarme. Supe que era Álvaro. Se acercó sin decir nada. Se apoyó en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos. Llevaba una sudadera fina, con la capucha caída, y pantalones de chándal. Parecía haber salido del sueño directo a mi paisaje. No tenía rastro de prisa. No tenía defensa. ¿Dormiste? Pregunté sin girar la cabeza. Poco, respondió. Pensé demasiado. Asentí. Yo también. Se sentó a mi lado, en la silla de mimbre. Quedamos en silencio. Escuchábamos el sonido de las hojas moviéndose, el canto de un ave lejana, algún coche pasar por la carretera secundaria. En un momento, lo miré de reojo. Él también me observaba, pero sin intención de incomodarme. Su mirada era limpia, como si solo quisiera confirmar que yo existía de verdad. A veces siento que toda mi vida fue una sala de espera, dije, sin saber de dónde salían las palabras. Que viví años sentada, esperando que algo pasara. Y ahora que pasa, no sé qué hacer con ello. No respondió. Pero su cuerpo se acercó un poco más. No para tocarme. Solo para acompañarme. Yo tampoco esperaba esto, susurró. Y, sin embargo, es lo único que me parece real últimamente. Volví el rostro hacia el jardín. El sol empezaba a empujar la niebla, pero aún todo tenía ese tinte blanco, difuso. Como un sueño no del todo olvidado. ¿Y qué hacemos con lo real cuando no encaja en nuestra vida? Pregunté. A veces, hay que cambiar la forma de la vida para que encaje, dijo, sin dramatismo. Sus palabras me sacudieron más de lo que esperaba. Me levanté. Entré a la casa. Necesitaba aire, distancia. Me refugié en la lavandería, una vez más. Empecé a doblar ropa como si fuera una operación delicada. Toallas, camisetas, sus camisas. Todo tenía que volver a su sitio. Pero ya nada estaba en su sitio. Una hora después, escuché el sonido de un coche. Me asomé por la ventana lateral. Era Rocío. Me apresuré a ordenar la cocina. Tomé una manzana, la partí en rodajas, encendí el hervidor. Ella entró sin llamar, como siempre. Clara, necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Llevaba unos pantalones vaqueros ajustados, una blusa roja con lunares blancos, y el cabello recogido en una coleta apretada. Parecía agitada. Nerviosa. Pero fingía alegría. ¿Café? ¿Té? Pregunté, intentando mantener la calma. No. No quiero nada. Quiero saber qué está pasando. Mi mano se detuvo sobre la bandeja.
¿A qué te refieres? Ella me miró fijo. No me tomes por tonta. No he venido a acusarte. Solo quiero saber si mi intuición me está traicionando. No supe qué decir. Mi boca se abrió, pero no salió sonido. En ese instante, escuchamos pasos. Álvaro bajaba por la escalera. Llevaba una camiseta clara, el cabello aún húmedo por la ducha. Se detuvo en seco al ver a su madre en la cocina. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió ella, pero su voz había cambiado. Se miraron. Y en ese cruce silencioso, se dijeron todo. Rocío me miró. Luego lo miró a él. «¿Es mutuo?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el peso del silencio. Ella no gritó. No lloró. No dijo nada más. Solo tomó su bolso, se acercó a Álvaro, lo besó en la mejilla con una dulzura devastadora, y salió por la puerta sin mirar atrás. La casa quedó en suspenso. Él y yo nos quedamos de pie, como estatuas. Lo sabe, dije al fin. Sí. ¿Y ahora? No lo sé, respondió. Pero ya no podemos seguir igual. Esa tarde, Julián volvió temprano. Su rostro tenía algo distinto. Me miró con más detenimiento. No preguntó. Pero su forma de moverse por la casa me decía que algo intuía. Cenamos en silencio. Le serví su plato favorito, tortilla de patatas con cebolla caramelizada. Comimos casi sin hablarnos. Álvaro no bajó. Julián tampoco lo mencionó. Al final, él se acercó a mí mientras guardaba los platos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy confusa, respondí, sincera por primera vez en mucho tiempo. ¿Es por él? Mi cuerpo se tensó. No quiero que te duela, dije. Él no respondió. Me acarició el hombro con ternura, como si aún pudiera protegerme de algo. Luego subió a dormir. Yo me quedé en la cocina, en penumbra, con la sensación de haber cruzado un puente sin retorno. Cuando subí, pasé frente a la habitación de invitados. Estaba vacía. Demasiado vacía. Entré. La cama estaba hecha, las cosas de Álvaro ya no estaban. Sobre la almohada, una hoja doblada. La abrí. No voy a pedirte que vengas. Pero estaré allí si decides no huir. Mi corazón se detuvo un segundo. Luego latió con más fuerza que nunca. La casa parecía más grande sin él. Más limpia. Más silenciosa. Como si su ausencia hubiera despejado el aire, pero también lo hubiera vaciado. El cuaderno de bocetos ya no estaba sobre la mesa del porche. Ni su taza, ni su olor en la toalla del baño. Y, sin embargo, yo lo sentía en cada rincón. Guardé la nota que dejó: no voy a pedirte que vengas. Pero estaré allí si decides no huir, entre las páginas de un libro que nunca terminé. Una novela sobre una mujer que nunca se atrevió a cambiar su vida. Esa coincidencia no fue casual. Durante los días siguientes, fingí. Limpié, cociné, regué las plantas. Hablé con Julián sobre reformas en el patio, sobre cambiar las lámparas del pasillo, sobre lo caras que están las frutas de verano. Pero cada palabra que decía era como si la pronunciara otra persona. Yo solo estaba presente de cuerpo. Por dentro, todo se había quebrado. Una tarde, mientras colgaba ropa en el balcón, vi una figura conocida al otro lado de la calle. Álvaro. Estaba parado, con las manos en los bolsillos, mirándome con una calma que dolía. No saludó. No hizo ningún gesto. Solo observaba.
Y yo me quedé allí, con las pinzas en la mano, paralizada, sin saber si debía bajar corriendo o cerrar los ojos y fingir que no era real. No bajé. Él tampoco se acercó. Se fue caminando despacio, como si supiera que yo necesitaba más tiempo. O más valor. Esa noche, Julián me abrazó en la cama. No de deseo, sino de costumbre. Y ese gesto, que durante años había sido refugio, ahora me resultaba ajeno. Mi cuerpo ya no respondía de la misma manera. Me sentía extranjera en mi propia piel. Al día siguiente, desperté antes del amanecer. La casa aún dormía. Me vestí con ropa sencilla, pantalones beige de lino, camiseta blanca sin mangas, sandalias de cuero. Me até el cabello en un moño alto. Me puse perfume. No sabía a dónde iba, pero sí sabía que no podía quedarme un minuto más quieta. Caminé por las calles del barrio sin rumbo fijo, cruzando plazas donde los aspersores de agua empezaban a humedecer la hierba. El aire era fresco y olía a pan recién hecho. Cada paso era una forma de sacudir la culpa, de despegar las preguntas de mi pecho. Llegué al paseo marítimo sin darme cuenta. El mismo lugar donde habíamos estado con Julián y Álvaro semanas atrás. Las esculturas habían sido desmontadas. Solo quedaban marcas en la arena. Huellas de algo que ya no estaba. Me senté en una de las bancas frente al mar. Y ahí lo vi. A unos metros, de pie junto a la barandilla. Álvaro. Llevaba una mochila pequeña al hombro. Y una camiseta clara, suelta. Parecía esperarme, aunque no me miraba. Caminé hasta él. Pensé que te habías ido, dije. Pensé que no vendrías, respondió. Nos miramos. Largo. Sin protección. No quiero destruir lo que tengo, susurré. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que no siento lo que siento. Él no respondió. Se limitó a sacar de su mochila algo envuelto en papel. Me lo entregó. Era su cuaderno de bocetos. Él mismo. Abierto por la última hoja. Una casa frente al mar. Ventanas abiertas. Dos figuras sentadas en una terraza. Sin nombres. Sin detalles. No vine a pedirte nada, dijo. Solo quería que supieras que esto fue real para mí. Lo abracé. No fue un beso. No fue pasión. Fue un abrazo largo, silencioso, de esos que uno da cuando sabe que el tiempo ya no es aliado. Cuando el futuro es un abismo y solo queda el ahora. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora decides tú. Me separé con cuidado. Cerré el cuaderno. Lo sostuve con fuerza entre las manos. No le prometí nada. Ni sí, ni no. Nos despedimos sin palabras. Él se alejó por el paseo, y yo me quedé mirando el mar, con el viento despeinando lo que quedaba de mis certezas. Esa noche, al volver a casa, Julián ya estaba en la sala. Tenía una copa de vino en la mano y la televisión encendida sin volumen. Saliste temprano, dijo sin mirarme. Sí. Necesitaba pensar. ¿Y pensaste? Pensé que, ya no puedo fingir que nada ha cambiado. Él se quedó callado. Luego asintió. Yo también lo he notado. Me miró por fin. Sus ojos estaban tristes. No de celos. De pérdida. ¿Hay alguien más? Sí, respondí. Pero no se trata solo de él. Se trata de mí. De algo que despertó y que ya no puedo volver a dormir. Julián bebió un trago lento. Luego dejó la copa sobre la mesa. Te mereces vivir despierta, dijo al fin. No lloramos. No gritamos. No hicimos una escena.
Solo nos miramos como dos personas que alguna vez se eligieron y ahora entendían que era momento de soltar. Esa madrugada, me senté frente al escritorio. Abrí el cuaderno de Álvaro. Pasé las páginas, una por una. Reconocí los planos. Las líneas. Los trazos. Pero también me reconocí a mí misma en ellos. En esa mujer que miraba al mar desde una terraza sin nombre. Tomé una hoja limpia. Y comencé a escribir. No para él. No para Julián. Para mí. Porque sabía que, pasara lo que pasara, la historia más importante apenas comenzaba. La mía.